Estamos hablando con Fernando Marín, creador del primer y único whisky en Bolivia. Sí, exacto, exactamente. El que cumplió el sueño probablemente de muchos de todos nosotros, de decir, quiero ponerme a destilar mi whisky, quiero hacer todo el proceso, quiero manejarlo, gestionarlo. Sí, no, es un viaje que todavía no termina porque todos sabemos que hacer whisky es la cosa más compleja que existe. Ahora tenemos un producto en el mercado, ¿no? Y ya con las ventas suficientes para seguir creciendo y seguir desarrollando aún más los proyectos y las ideas que tenemos, ¿no? ¿Por qué el whisky? ¿Qué te lleva a meterte en este mundo, digamos? La idea empieza hace muchos años, en el 2011, que con mi socio estábamos llegando a una fiesta y llegamos con una botella de vodka a la que mi amigo le quita la etiqueta y llegando a la fiesta, una de las personas de la fiesta nos pregunta si nosotros habíamos creado eso, si era nuestro destilado. Y nosotros ese momento, siendo incrédulos y todo, les decimos, claro, sí, nosotros hemos hecho. Habíamos visto Los Simpson y habíamos visto al Varón de la Cerveza, pero no sabíamos nada del proceso de destilación ni nada, pero le decimos, sí, en mi tina, hemos hecho este vodka, ¿no? Y de ahí es como que, por esa broma, es que con mi socio nos vemos y decimos, wow, y, oye, ¿y de dónde es que sale el alcohol? ¿No? Primero empieza la curiosidad de cómo se hace el alcohol, ¿no? No sabíamos absolutamente nada del tema y por eso es que empezamos a investigar, ¿no? Y esa curiosidad nos lleva a aprender un poco más sobre de dónde sale el alcohol, descubrimos lo que es la fermentación y de ahí ya la destilación, ¿no? Y dado que somos bolivianos y hemos crecido tanto en Bolivia, tienes tantos ingredientes típicos y tanta variedad de cosas poco comunes, que empezamos con la idea de, ¿por qué no hacemos? Primero era un vodka de papa, ¿no? Y tenemos más de 2000 tipos de papa en Bolivia. Podríamos hacer un vodka de papa, ¿no? Sí, sí. Y empezamos a darle vueltas a la idea y a tratar de aprender un poco más. Compramos libros, encargamos libros de Estados Unidos porque aquí no encuentras nada. Y decidimos a tratar de hacer vodka de papa, ¿no? Construimos un alambique a partir de una olla de presión en mi sótano y... Siempre el sótano o el garage son el lugar... Claro, los primeros intentos han sido en el sótano, que casi incendiamos mi casa, entonces luego nos pasamos al garaje y, y hacer a forma de prueba y error hemos ido aprendiendo, ¿no? Hasta que finalmente hemos logrado hacer una buena fermentación y hemos logrado sacar unas gotas de alcohol, ¿no? Y ver esas primeras gotas de ese alambique era como ver nacer a tu bebé, ¿no? Entonces de ahí en adelante fue, oye, deberíamos ya dedicarnos más y nos veíamos y decíamos, sí, esto tiene potencial. Y poco a poco íbamos metiéndonos más y haciendo más experimentos, nuevas pruebas, hasta que a medida que avanzábamos más y nos involucrábamos más en el mundo, nos damos cuenta de que, pucha, ya no queremos hacer vodka de papa, tal vez de quinoa, ¿no? Tenemos la quinoa y es tan famosa. Y aterrizamos en lo que es el whisky, ¿no? Y el whisky es el destilado más complejo, según nosotros. Es al que más notas, más variedades y más sabor le puedes dar. Y es el que tiene más carácter, ¿no? Al final, por eso tiene la fama que tiene. Cualquier tipo de whisky es whisky, ¿no? Entonces decimos, ya, queremos hacer whisky, tenemos tantos granos en Bolivia, tanta variedad, vamos a poder hacer algo único, ¿no? A medida que más aprendíamos, hemos descubierto que por estar en la ciudad de La Paz, tenemos puntos de ebullición mucho más bajos, ¿no? Todos los productos que utilizan, o sea, de 0 a 100, salen, digamos, de un radio muy cercano a donde estás vos, a donde está la destilería de ustedes, y eso me parece algo increíble. Creo que es el recorrido que la gran mayoría de nosotros hemos tenido con el alcohol en general. O sea, comenzamos tomando por ahí cerveza o vodka o una bebida de ese estilo, y a medida que vamos creciendo y vamos desarrollando el paladar, nos vamos inclinando para el lado del whisky. Entonces, un poco
lo que les pasó a ustedes que iban descubriendo esto es como el paladar del tomador, por así decirlo, y esto que la mayoría de la gente asocia al whisky como una bebida de gente grande o de la experiencia y demás, bueno, acá se replica que ustedes empezaron con el vodka y esa experiencia lo fue llevando al producto que tienen hoy. Antes del 2011, en tu vida no se te había cruzado ni por la cabeza ponerte a destilar, ni a hacer whisky, ni a hacer vodka, ni nada. Tu objetivo, o sea, tu vida pasaba por otro lado, tus estudios y demás, ¿o no? Claro, yo estaba estudiando creación y desarrollo de empresas. Ya llegué a la universidad con esta idea. Entonces, lo bueno es que enfoqué la mayor parte de mi carrera y de mis proyectos a esta industria. Entonces, para cuando Bien. me gradué ya le había pensado tantos años y había visto tanto que del lado del negocio, según yo, ya la tenía clarísima, ¿no? A eso, durante todo ese tiempo, también le dediqué mucho a lo que era aprender a destilar, ¿no? Y ya con eso es que haciendo pruebas, probando nuevos ingredientes autóctonos que nunca se habían utilizado en destilados, hemos descubierto nuevos sabores, ¿no? Y uno no se anima a probar lo que está destilando y después le empiezas a ganar confianza, aprendes más y aprendes a diferenciar lo que está saliendo y tu paladar se va educando. ¿Cuál fue el punto para vos de inflexión cuando dijiste, bueno, esto va en serio y esto realmente va a ser algo a lo que me voy a terminar dedicando? Fue el punto de inflexión, ha sido las primeras gotas para mí. Cuando hemos sacado las primeras gotas ha sido, hemos hecho alcohol, es hora de seguir con esto, ¿no? Y ya empiezas a sacrificar otros gastos para poder invertir y hemos ya invertido, hemos diseñado y hemos encontrado quien nos haga el primer alambique, que ha sido igual, ¿no? Un reto porque aquí no encontrabas a alguien que pueda hacerte un alambique o que entienda qué era un alambique y poder explicar, pero al final hemos logrado hacer eso y teníamos nuestro primer alambique, ¿no? Y ya mi familia no entendía qué estaba pasando cuando ya hemos metido, ¿no? El alambique, hemos llegado con un alambique, metiéndolo por el garaje y instalándolo en el jardín. ¿Qué Pero compraste, ahí, Fer? No, voy a comprar un litro de leche y me trajo un alambique que estaba ahí. El alambique, entonces, pará, te pregunto de vuelta, esto no lo sé, pero digamos, el alambique es de cobre, creo. no lo hicimos de acero inoxidable y lo rellenamos de Ah, cobre. ok. O sea, por adentro está cubierto en cobre, por decir, bañado en cobre. Por dentro tenía unas texturas de cobre, ¿no? Que se las lavaba. Y eso era Mirá, lo que necesitábamos para poder absorber los sulfitos, ¿no? Al destilar. Entonces con eso ya claro. tenías un mejor sabor. Y ya de ahí era experiencia y seguir aprendiendo a través de lecturas, ¿no? Y poco a poco, a medida que encuentras un buen libro, tiene bibliografía que te abre a 10 libros o más. En una fiesta, igual que como la idea, conocí a los fundadores de una nueva destilería que estaba empezando aquí en La Paz, que era Ujú. la destilería de vodka 1825, ¿no? Y por suerte, tuve la suerte de que me invitaron a trabajar de maestro destilador ahí y tenía la libertad de también hacer más proyectos. Y tenía ya, no el alambique de 60 litros de mi casa, sino un alambique Carl de los mejores a mi disposición Claro. para hacer vodka y también tenía un alambique más pequeño para hacer pruebas, las que me dé la gana y todo el apoyo. Entonces, ellos Bien. sabían que yo tenía el proyecto de hacer whisky porque por eso nos hemos conocido y sabían que en algún momento me iba a ir. Entonces, durante todo ese tiempo, mi paladar fue donde más se educó porque al hacer vodka tienes los alcoholes más puros de cada tipo, no están mezclados como cuando haces whisky. Tienes un corte, una separación que es una línea que te separa lo que es los foreshots, las cabezas, los corazones y las colas, ¿no? Entonces ahí es donde más aprendes y luego ya sabes qué sabor quieres en tu whisky, porque sabes exactamente a qué sabe la cola, el corazón del corazón. O sea, ya en base a eso he podido entrar más a profundidad a lo que era desarrollar la receta de mi whisky en el proceso de la destilación, ¿no? Y ahí Claro. es donde ya entra lo que es la mano del destilador, que es de a qué velocidad, cómo vas a fermentar, qué levadura vas a usar, cómo va a ser tu receta, cuántos días vas a fermentar y
y, y qué tan rápido o lento destilas, ¿no? Todo eso influye en el sabor que vas a obtener en tu alcohol, que es el moonshine, ¿no? Lo que sale al Claro. principio, es lo blanco. Para decir, bueno, dentro de, no sé, 5, 6, 10 años, yo quiero tener un whisky con estas características. Claro, o sea, en realidad todo parte de el concepto de hacer un whisky puede ser muy amplio, ¿no? Entonces, la base en la que nosotros, uno de los pilares fundamentales es que nosotros rescatamos lo que es la cultura andina y las prácticas y los ingredientes de la cultura andina. Entonces, ahí es donde nosotros encontramos un punto donde se encontraba lo que era el moonshine de maíz americano, con lo que es la chicha, la cerveza nativa de Latinoamérica. La chicha es una cerveza que se encuentran restos desde las culturas tiahuanacotas en Bolivia, que es algo previo a los incas, se encuentra en los incas, y ya hay chicha desde Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia y hasta partes de Chile, ¿no? En cada lugar con una variación distinta, pero son chichas que son cervezas nativas. Y es algo que con el tiempo se ha quedado en el olvido, se ha ido dejando de lado y botándola hacia las áreas rurales cuando ingresa la cerveza, ¿no? La cerveza que la conocemos, la cerveza europea. Y ahí es donde se empieza a dejar atrás buenas prácticas de costumbres y cosas locales, que era algo increíble. No solo era el producto, sino todo lo que englobaba la actividad de hacer la chicha y el lugar donde consumías la chicha. Tenías cosas tan puras, conceptos tan puros que la chichera ponía un racimo de flores coloradas en la puerta para anunciar que había chicha fresca. Y a medida que se marchitaban las flores, tú sabías que la chicha tenía más días. Era el marketing más precario que puedes pensar, ¿no? Una flor te dice, uy, esa chicha es fresca, voy a entrar y voy a tomar. Y son tan bellos que se han ido perdiendo con el tiempo. Y eso es algo que en la chicha se demuestra, nosotros queremos demostrar eso, pero la cultura se está perdiendo con la globalización y en Bolivia yo noto que hay una tendencia de avergonzarse de lo que tenemos y tratar de adoptar cosas de afuera y ser quien no somos. Y eso afecta en tantos niveles que nosotros hemos identificado una bebida, pero es algo muy, muy grande. Nace el intento de traer de vuelta esa chicha a través de procesos de destilación. Es como una fusión, que es el principio de que Ujú. las ideas evolucionen y sobrevivan. Y le hemos dado una imagen ya no tan artesanal y ya no tan del campo, le hemos sofisticado, ¿no? Y nuestro primer producto es un whisky blanco, un moonshine, ¿no? Que muchos no lo consideran whisky, pero al final es, si no es whisky, es el whisky bebé, ¿no? Es su primo. Paso previo, claro. Es el whisky en una primera, en una primera etapa, por así decirlo. Exacto, es el Eh, whisky sin añejarse. me quedó ahí, Fer, dando vueltas a lo que dijiste con lo de la. Ahora vamos con qué es la chicha, que también quería repasarlo, pero con lo que dijiste lo de la flor roja, y me acordé el símbolo de ustedes, que tienen la botella de tequila, ¿hace referencia a esa misma flor roja? Exacto, exacto. De ahí viene Lindo, nuestro qué nombre. lindo. El proceso de la chicha, No, digamos. la chicha más común es la chicha de maíz, ¿no? Hay distintas versiones entre Bolivia y Perú que varían un Ujú. poco, ¿no? Pero básicamente lo que utilizan es un maíz que en algunos casos se mascaba parte de ese maíz para utilizar las enzimas que tú tienes en la saliva, que son las mismas que, por ejemplo, hay en la malta. Y son las enzimas responsables de romper tu almidón y convertirlo en azúcar. Y ese es el azúcar que luego la levadura se come y lo puede fermentar y lo vuelve alcohol. Entonces, obviamente nosotros no íbamos a hacer mascando nuestro maíz y por eso nuestra receta es un poco modificada y reemplazamos eso por un porcentaje bajo de malta. Entonces nuestro primer producto es una chicha con un 10% de malta y eso es lo que empezamos Ujú. vendiendo. Y en una fábrica en 30 metros cuadrados que igual con mi socio le hemos diseñado nosotros y construido a mano, es que empezamos a trabajar
a tiempo completo haciendo todo, ¿no? Desde las finanzas, la producción y la entrega, ¿no? Y entregábamos con las botellas en nuestras mochilas y salíamos a hacer deliveries y a presentarle a la gente lo que era un moonshine, ¿no? Que es algo, estamos haciendo whisky, decíamos, sacas la botella blanca y la gente está esperando una cosa diferente. Un reto demasiado duro, pero que nos ha ido bien y ha sido una linda experiencia esa primera etapa, ¿no? Ya Perfecto, con el perfecto. tiempo ves cómo el conocimiento se va perdiendo y en algunas comunidades ni siquiera llegan a extraer el azúcar del almidón y simplemente hierven maíz, le aumentan azúcar y eso es lo que fermentan. O sea, ya se va perdiendo este conocimiento ancestral de una bebida que en algún momento ha sido sagrada, ¿no? Era la bebida sagrada de los incas y de las culturas pasadas y ahora hasta le hacen con azúcar. O sea, es triste ver cómo se pierde eso, ¿no? Entonces la idea es salir de esa esencia y crear cosas nuevas, pero sin dejar lo que son las bases, ¿no? Habían preguntado cuándo llega la Argentina. Bueno, paciencia, paciencia, pero probablemente cuando se empiecen a liberar las cosas, por ahí aparece alguna botella o algo. Imagino obviamente que igual la capacidad de producción, no sé cuántos litros destilan por día, no sé si ahora igualmente están destilando. Hacemos lotes, ¿no? Como vamos un poco menos de un año en el mercado, estamos Ujú. haciendo lotes de 2000 litros aproximadamente, que ya los dejamos añejando, ¿no? Y ya tenemos como que el producto en proceso, que nuestro proceso son varios meses. Otra cosa que hemos identificado es que en el altiplano, el clima nos Ujú. favorece en el añejamiento, ¿no? Entonces tenemos días muy calientes porque estando a 4000 metros de altura, los rayos del sol llegan con una intensidad increíble, ¿no? Si bien es frío en la noche y el viento llega helado, si tú sales al sol en el Alto, que es la ciudad donde destilamos, te quemas. Así, en menos de 5 minutos ya te arde la piel, ¿no? Entonces, en un ambiente cerrado, tú puedes llegar a generar un horno solo por el sol. La sequedad del ambiente hace que tu evaporación sea mayor y en la noche llegan vientos a temperaturas bajo cero que te contraen todo. Entonces, la interacción del líquido con la madera es mucho más acelerada y eso permite una extracción mucho más rápida y con el whisky respira mucho más, ¿no? O sea, la barrica se dilata y se contrae y eso es lo que nosotros vemos que es algo único igual, ¿no? Hemos empezado añejando, obviamente, esperar en tu barril no es fácil, entonces uno empieza con chips y la idea era probar maderas. Cuando ya decidimos saltar de lo que era el moonshine al añejo, es donde entramos a probar maderas exóticas típicas, salirnos del roble blanco y diferenciarnos de la mayoría de los whiskies que o usan barricas de roble blanco americano nuevas, o si quieres Ujú. algo más barato y añejar más tiempo, compras barricas usadas que ya han tenido whiskies antes, que tienen menos Ujú. sabor y te permiten añejar más tiempo. Entonces ya no te aportan tanto sabor a madera, sino es el tiempo lo que va evolucionando en tu líquido, ¿no? Entonces, obviamente nosotros empezamos haciendo identificamos distintas maderas nacionales y llegamos a lo que eran las pruebas finales, eran algarrobo, que es una madera que también está involucrada en la chicha, llegamos al roble chiquitano y llegamos a la mara, ¿no? Y en las pruebas finales, que aún tengo donde se ha definido eso en un frasquito, optamos ir por el roble chiquitano, que si bien se lo considera roble, es una especie completamente diferente, ¿no? Y tiene un perfil completamente que va a otro lado, tiene un sabor más dulce a vainilla y cuando ya lo tuestas, ese caramelo y todo, toma un camino muy diferente, ¿no? Le da un perfil completamente por otro lado y eso era lo que nosotros Claro. necesitábamos como la ficha que nos faltaba para que termine de tomar otro rumbo nuestro whisky. Imagino en unos años esos frascos que tenés ahí, ya parte del museo, parte de la colección de esos primeros caminos, de esos primeros decisiones que has tomado. Y ahora sí, digamos, ya metiéndonos
bien de lleno a la parte del proceso. Esto que hablabas de la gran amplitud térmica, ¿no? Que tienen ustedes ahí, probablemente deben tener uno de la porción del ángel más grande del mundo, digamos. No sé si tenés estudiado por mes o por año cuánta cantidad, digamos, del líquido o del whisky que tenés adentro de la barrica se te evapora, digamos, por esa rápida contracción y hidratación de la madera. Eso es algo que no es constante porque al ritmo al que se añeja, en 6 meses ya lo tenemos que sacar. Si lo dejamos más tiempo, Claro. hay una extracción de madera y eso nos arruinaría el whisky. Ya sería mucha madera, a pesar de que tiene sabor intenso, que ya es como, alcanza su pico. Entonces, y como es 6 meses, no puedes decir un año nos da esto, porque tienes dos estaciones. Claro. En esos 6 meses adquiere el color que adquiere o después ustedes le agregan, Exacto. digamos, algún tipo de... No le aumentamos caramelo ni nada. ¿No? Porque lo que sí he visto que son prácticas en algunos productores de whisky es que en base al azúcar que tú creas del grano, creas un caramelo a partir de ese azúcar y ese es lo que utilizas para oscurecer tu whisky. Y nosotros no. O sea, el color que tiene el quilla es 100% de la madera, ¿no? No llega nada, no se aumenta nada. Ahí está la estrella de la noche, esa botella que ya la veremos llegar por estos lados. Pero sí, esto del colorante siempre digamos, una cuestión que muchas destilerías no se animan a decir y bueno, yo siempre lo que aclaro es, si la botella no te dice que no tiene colorante, vos desconfía y te aseguro que tiene colorante. Me llamaba la atención, digamos, yo recuerdo haber visto, obviamente por fotos y por videos, el whisky tuyo y recordaba ese color, por eso me llamó la atención, te dije en 6 meses, pero claro, lógicamente, por esto que comentabas vos, del proceso, de la altura, de la amplitud térmica en esos 6 meses, capaz sea comparable con, a lo mejor, no sé, 3 años de haber estado en un warehouse en Escocia, a lo mejor. Es muy diferente. Yo no lo considero comparable porque tienes, tienes si yo quisiera hacer un whisky escocés, nunca podría, por el clima, Claro. por absolutamente todo, ¿no? Ni siquiera en los ingredientes. Si yo uso malta, sería otra malta porque crece de otra forma y tal vez ya tiene una variación y por la altura a la que ha crecido y todo eso, no, Ujú. o sea, nunca lograría hacer un whisky escocés, ¿no? Y Sí, eso el también es agua. importante. O si quisiera hacer algo estilo un bourbon, podría llegar a notas similares, pero nunca sería idéntico, ¿no? Y por más que por Claro. ley no podría, pero la idea es aprovechar lo singular que es Bolivia para hacer un whisky tan singular como Bolivia, ¿no? Plantar bandera y decir vamos a hacer un whisky boliviano. O sea, en ningún momento, al menos por esta conversación que estamos teniendo y un poco lo que fui leyendo en las diferentes notas y artículos que has hecho allá también en Bolivia, lo tuyo es tratar de volver a las raíces, digamos, buscar productos nativos, locales, buscar cosas de la cultura, como esto que decíamos de la flor que está en la botella, incluso Kila, recuerdo haber escuchado que significaba luna, ¿no? Si no me equivoco. Exacto. Cuento, a medida que avanzábamos en este proyecto, las condiciones se daban para que pase algo y para que lleguemos a algo. Entonces, inclusive la selección del nombre Quilla, también al principio la gente piensa que es porque hacíamos moonshine, ¿no? Y tienes la luz Ujú. de la luna. Pero esa es una casualidad porque en realidad el concepto sale de que en la cultura andina la producción de muchas cosas está ligada a los ciclos lunares, no a las estaciones. ¿No? Los ciclos lunares de 28 días son en los que se basan para producir los cultivos. Entonces, teniendo eso en cuenta, los ingredientes que nosotros utilizamos, que en su mayoría es maíz, están producidos bajo esa y metodología, ese conocimiento en base a ciclos lunares. Y conceptualmente queríamos que ni siquiera añejemos años ni meses, sino ciclos lunares, ¿no? Y esa era la concepción. Y eligiendo las palabras entre los distintos idiomas que tenemos en Bolivia, teníamos que también ir hacia cuál es
estamos haciendo un whisky para el mundo, entonces tiene que ser un nombre que tampoco sea complicado pronunciar y que no importa de qué nacionalidad seas, quede, ¿no? Tiene que ser fácil recordarlo, ¿no? Claro, Entonces, por ejemplo, en Aymara, luna significa Paxi, y ahí ya pierdo a la mitad de las personas que quieran. En la pronunciación ya te olvidas y no te acuerdas la marca. En cambio, Quilla es algo tan sencillo, pero a la vez representa tanto. Y no importa si te gusta, no te gusta, lo has probado o no, pero Quilla queda y te vas a acordar. Y si vas a, las veces que he llevado botellas a Estados Unidos, ya me dicen que les gusta el nombre porque es catchy, es pegajoso. Y al final se claro. asimilan con Killer y dicen, ah, it's a killer whiskey, ¿no? Entonces al Eso te final iba a decir, te iba a decir por eso. todo lado y tenía relación con hacer moonshine, con la cultura andina, con las palabras, con el concepto y al final hasta por la percepción de alguien estadounidense es un killer whisky, ¿no? Es un whisky de puta madre, digamos, sería. Exacto, La traducción literal de Tequila Whisky sería es un whisky de puta madre en un lenguaje medio coloquial. Has llevado una de tus muestras a Nueva York y incluso hablabas de cómo te había inspirado un libro que había escrito, si no recuerdo bien, el Master Distiller o el dueño de esa destilería. Me gustaría que cuentes un poco esa historia. claro. A lo largo que avanzábamos en este proyecto, uno de los mejores libros que he leído, que me regaló una de mis mejores amigas, era, aquí justo lo tengo aquí, Uy, qué bien. este, que es la destilería Kings County Distillery y es una guía a hacer moonshine urbano, básicamente, ¿no? Entonces aquí te termina de vender el amor hacia el whisky, ¿no? Te termina de explicar por qué el whisky es el mejor destilado y te da las bases de haz whisky, ¿no? Y te dice, mira, yo te doy esta receta y haz tu whisky. Entonces, y te muestra cómo empiezan ellos y ellos son la primera destilería legal que ha habido en Nueva York después de la prohibición, ¿no? Y son un whisky bastante, con mucho reconocimiento, utilizan barricas pequeñas y ellos Ujú. son de esos que están encontrando su manera a crecer y ya son una destilería muy reconocida, ¿no? Entonces, ese libro ha sido así una de las Biblias que hemos tenido a lo largo del proceso. Y cuando ya estábamos determinados a hacer este whisky añejo, ya teníamos las pruebas, ya habíamos hecho un lote que lo habíamos añejado en chips, pero estaba muy bien destilado, teníamos todo. Y la validación era final, era, ya lo han probado sommeliers y lo han probado maestros destiladores de otras cosas, pero nunca un maestro destilador que haga whisky, un maestro destilador de whisky. Necesitaba esa validación para estar seguro de, de, de que lo que yo estaba haciendo estaba bien. Si bien ya tanta gente me había dicho que el líquido estaba muy bien y que era algo único y yo estaba seguro, mi socio estaba seguro, pero necesitábamos esa última validación de un experto, ¿no? Entonces, Y para acá en una te vacación, interrumpo, ¿qué? te interrumpo acá, Fer, para dejarlo mejor para el final, el remate, porque a mí me gusta darle un poco de picante. O sea, Ya. vos, vuelvo, estoy un poco como Fantino, los de acá me van a entender. O sea, vos habías leído ese libro, te explotó la cabeza, fue como un poco la Biblia o la guía que ustedes tuvieron a lo largo del proceso, ese libro en mente. Una vez que tenías una partida que vos dijiste, che, esto está bueno, todos me dicen que está bueno, fuiste directamente a llevárselo a la persona que era el padre, digamos, tuyo a nivel proceso de whisky y demás, a buscar esa aprobación. O sea, era como pero pedirle a un segundo padre whiskero aprobación de, che, esto que estoy haciendo está bien, o sea, era muy importante. Claro, y era difícil hasta encontrar cómo contactarlo, ¿no? Y por Claro. suerte, así viendo, siguiéndolo en Instagram y todo, vi que un día sube una carta que él había mandado al gobernador de Nueva York solicitando algo, ¿no? Y al final de la carta estaba su correo. Entonces ese cachito, en ese No, momento yo me anoté su correo, así en una story, y le escribí y le dije, hola, me presenté, gracias a ti estoy haciendo whisky andino y voy a estar en Nueva York y me gustaría que pruebes las cosas que estoy haciendo.
Y yo, a ver, esperando si me podía responder, si qué me decía. Y por suerte el tipo me dice, claro, ven a mi destilería cuando quieras y vas a conocer lo que tenemos acá y nos podemos sentar a que pruebe lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, para mí era Mirá, lo más importante eso, ¿no? De mi viaje. Entonces, el día que fui, llegué solito, ni siquiera me presenté, ya había quedado en qué día iba a llegar, pero no me presenté y pagué por el tour. Y antes de hablar con nadie, di el tour, pasé por el tour, vi sus instalaciones y todo. pará, con la valijita bajo el brazo, con los frasquitos, Estaba con con tres tu botellas sample. en mi mochila, ¿no? Y mi pinta de turista, ¿no? Con Entonces, la cámara colgada. claro, entonces termina el tour y la guía, me acerco a la guía y le digo, hola, yo hago whisky y he quedado en verme con Colin Spallman. Eh, ¿Me podrías decir quién es? Y ahí la guía se queda impresionada y me mira y va, lo busca, le dice, un tipo te está buscando y vuelve y me dice, pasa, ¿no? Y ya me siento con él y supongo que él esperaba que sea un aficionado que estaba haciendo whisky en su garaje, pero Claro. le dije, bueno, gracias a ti existe esto, ¿no? Y saco tres botellas. Y saco la botella de Moonshine, ya con la marca, una botella del Quilla, la prueba beta de lo que ahora tenemos en el mercado, y una receta de un whisky de quinoa roja, añejado, macerado en chips de nuestro roble igual, ¿no? Entonces le digo, Wow. gracias a ti existe esto. Mira, y ya hay una marca. Y el tipo ya no esperaba eso, ¿no? Entonces ya el tipo es como un golpe que yo era el nervioso al principio, pero luego veo su reacción y empiezo a ganar seguridad y él se pone más nervioso. Le tiraste un olín como en el póker, digamos, le pusiste todas las fichas arriba de la mesa y te quedaste así, y a ver ahora. Claro, entonces él va, me mira y me dice, ok, voy a ir por mis vasos. Trae sus vasos de degustación, ¿no? Y me dice, bueno, lo natural es empezar por el moonshine, ¿no? Entonces abre el moonshine y lo prueba y ya su reacción es, ¿no? Me mira así, lo huele y lo prueba y me mira. Y lo prueba una vez más y me pregunta qué había hecho, ¿no? Y le explico, sí, que estamos usando otro tipo de maíz y estamos partiendo de lo que es la chicha y no sé qué. Ahí transpirabas. Ajá. Y le explico, ¿no? Y me dice, no es por agrandarte ni nada, pero es lo que yo quisiera que sea mi moonshine. Tiene algo muy diferente. ¿Qué haces? Así. Y le Wow. explico todo el proceso, ¿no? Y se queda como diciéndome, wow. ¿No? Entonces, en ese momento yo ya me sentía, estaba más seguro que nunca con esa primera reacción. Y ya pasa del moonshine al quilla, ¿no? Prueba y lo empieza a analizar, ¿no? Y me dice, sí, le siento el picante, le siento el cuerpo, le siento las notas, todo lo que él evalúa. Y me dice, me mira y me dice, ¿cuántas botellas tienes de esto? Y yo ese rato no, era mi prueba beta, ¿no? Y le digo, no, Dos, todavía no he tres. producido, necesitaba esta validación para volver a Bolivia endeudarme para seguir produciendo. Y ya cuando Qué pruebe lo... el whisky de quinoa, ya se queda sin palabras, ¿no? Así es, el whisky de quinoa es algo muy difícil de trabajar, pero tiene un potencial inmenso, ¿no? Qué locura ese viaje. O sea, te ibas con la valijita con las tres samples, digamos, de tu whisky ahí, y te volviste con el, digamos, el pecho inflado, volviendo decidido, sabiendo que ibas por el buen camino. Claro, Como al salir de esa destilería, deuda, el dueño de Nueva York, ¿no? Ya caminaba como si fuera el alcalde, ¿no? Pues me claro, sentía, chicos, ahí estaba chocho, no, pero está buenísimo esto y yo, digamos, al publicar esta story puse creador de sueños, porque me gusta esto de decir, bueno, alguien que un día dijo, che, yo quiero hacer esto, voy a por todo, y la verdad que fue una apuesta bastante grande, porque no es que dijiste, bueno,
mando una muestra por correo a, no sé, a la San Francisco Awards, que, digamos, analicen la muestra y ya, no, fuiste vos en persona, te presentaste ante la persona que para vos había escrito el mejor libro, que te marcó un antes y un después, con toda esa, digamos, historia previa, y conseguir la aprobación de él te dio ese empuje, y la verdad que acá recién se me pasó un comentario, pero dijeron, bueno, ¿cuándo lo vamos a poder probar? Paciencia. Yo lo que les prometo es que ya va a llegar y cuando llegue será repartido porque obviamente todos estamos ansiosos de probar eso, al margen del producto, de lo que sea, como decís vos, de las notas y demás, me parece apasionante poder compartir, vale la redundancia, esa pasión que vos tenés y demás, por ese producto que has hecho y todos queremos ser parte de eso, así que ya va a llegar. Volví a Bolivia, estuve un mes o un poco más acá, ya producimos con mi socio el primer lote de lo que iba a ser nuestro whisky y me seleccionaron en un programa de la Embajada Americana y me mandaron a Kentucky a trabajar a Louisville y estuve un poco más de un mes en la meca del whisky americano, ¿no? Y ya trabajé en Rocky Cole Distillery y estuve un poco más de un mes ya viendo todo de cerca, ¿no? Viendo todo desde la fábrica, los procesos, las finanzas, el marketing, absolutamente todo. Una ciudad más pequeña de 300,000 habitantes que tiene un PIB más grande que el de Bolivia, solo por el whisky. Entonces ahí es donde ya el sueño crece aún más y digo, si esto es un whisky que puede llegar al mundo y lo hago con valores de siempre utilizando insumos nacionales, quisiera que mi botella sea hecha en Bolivia, que todo sea hecho en Bolivia, imagínate el crecimiento que tendría mi país si lograra alcanzar eso, ¿no? ¿Cuánta gente sería beneficiada si Bolivia hoy exportando gas, minerales y soya produce menos que lo que se produce en whisky en Estados Unidos? Entonces es algo que es una industria que si la llevas al mundo puedes tener algo, podría tener un impacto positivo, ya no, o sea, en mi sociedad, ¿no? Y ese es como que el sueño grande que ahora, con el que volví de ese viaje, ¿no? Qué lindo, Fer, qué lindo. Y bueno, o sea, somos todavía súper jóvenes, no sé qué edad tenés, pero digamos, hay tiempo como para llegar a verlo. 28 años. 28, mira, yo tengo 29, te gano por uno, pero no, la experiencia que tenés es increíble. La verdad que me encanta siempre toparme con gente, por eso quería hacer este video, porque ya viéndote hablar, leyendo las notas que fuiste haciendo en medios, digamos, locales de allá y demás, dije, no, yo a este tipo lo tengo que conocer, este tipo lo quiero hablar, quiero que me cuente, porque la verdad que es increíble, y aparte es muy loco porque vos mismo vas contando cómo las cosas se fueron dando, ¿no? Como, bueno, esto del nombre, te fuiste para allá, después tuviste esta oportunidad de participar en ese programa. Entiendo también, digamos, tu socio, que también habrá sido una parte importante, obviamente, siempre debe ser importante apoyarse en alguien más o en algún momento de duda, por ahí decir, bueno, somos dos los que vamos para el mismo lado, pero me interesaba meterme en esto de la quinoa y cómo querés, digamos, ir investigando en nuevo tipo de cereales que en realidad no son nuevos, pero digo, nuevos más en el mundo del whisky, por así decirlo. Hoy Killia es un whisky que a mí me encanta, pero sé que es una piedra comparado al diamante que puede ser. Es un carbón comparado al diamante que puede ser cuando haga todo lo que quisiera, ¿no? Porque obviamente hacer whisky toma tiempo y necesitas plata y necesitas muchas cosas. Probablemente si hubiera sabido todo lo que involucraba, tal vez me intimidaba antes de meterme, ¿no? Pero la juventud te ayudó. Estoy metido y estoy enamorado de la industria y es algo que ya es un viaje sin retorno, ¿no? Entonces, Bien. los proyectos que siguen es a esto voy a trabajar, tengo ya algunos avances, pero la idea es sacar una receta ya con 5 granos, utilizando maíz, malta, trigo, quinoa y cañagua. Entonces, cada grano aporta cosas muy diferentes. La cañagua es un grano típico que tiene sabor parecido a la caña, ¿no? También por eso el nombre. Entonces, tendría notas de un ron a partir de un grano. La quinoa real negra que yo he utilizado, que es la que más me gusta, tiene notas terrosas. Entonces,
tendría algo de sabor de un peated whisky sin haber ahumado mi malta, ¿no? Y sin haber ahumado nada, solo por el ingrediente. Entonces es algo que se, que hay que balancear porque son sabores intensos. Y de ahí tienes todo lo que aporta el trigo, el maíz y la malta, ¿no? Que al final el equilibrio de todo eso es lo que es la base de mi espíritu. Claro. Luego, estaban preguntando si malteaba la quinoa. En las pruebas que hemos desarrollado al principio, hemos malteado la quinoa y no nos ha ido muy bien, ¿no? Porque ya tiene un olor mucho más fuerte, así que las veces que hago whisky con quinoa, hago 95% quinoa, 5% malta. Y Ujú. además que mi perro se comió la mitad de la malta de quinoa que estaba deshidratando, así que no nos ha ido bien No, por ese lado. Y además tenía un olor ya más feo cuando empieza a maltearse, entonces no es algo que he seguido desarrollando por ese lado, ¿no? Aparte, ya estamos avanzando en el proyecto de la tonelería, dado que estamos utilizando maderas que solo hay en Bolivia, ujú. necesitamos tener toneles hechos en Bolivia. Aquí ya tengo, por ejemplo, ahí abajo, no veo. Sí, ahí se ve. Ya es un tonel hecho así por un artesano que nos ha costado y hemos tenido que encontrar en un pueblo un tonelero que haga esto, que ya es un anciano y es un lío porque ni siquiera tiene WhatsApp, o sea, tienes que ir, buscarlo y comprarle el tonel. Claro, vos te metiste la más difícil también. Convengamos que, digamos, en el mundo Claro, se o sea, hace mi idea whisky es súper lo fácil, industrial. pero la idea es acomplejar todo esto, ¿no? Y lo que sigue es un proyecto de unas bodegas de añejamiento que cambian todo, ¿no? Si bien ya tenemos el clima, pero aquí tenemos una arquitectura y tenemos técnicas para aislar la temperatura y todo que utilizan nuestros comunarios, pero que Ujú. aplicadas en el whisky serían algo de otro mundo. Y como se utiliza tanta tierra, tanto barro, le daría un sabor mineral, ¿no? El ambiente en el que se lo añeje. Y, el plan es que sean semisubterráneas, llegando al punto de conectar con lo que es la cultura, dado que Bolivia es un país minero, se le rinde, a los mineros que entran bajo tierra le dan grito al diablo, y es el tío, y no es algo diabólico, sino es respeto porque están en su tierra. Entonces, en este caso, nuestra Mirá. evaporación no es la porción de los ángeles, iría la porción del diablo, del tío, ¿no? Eso es algo que ya tenemos que trabajarlo, ya estamos avanzando, pero es un mundo más, pero ahí terminaría de cerrar todo el ciclo, que se vuelve más complejo, ¿no? Toda esta arquitectura y todo el diseño que ya vamos avanzando es algo demasiado complejo, pero cuando termine de armar este rompecabezas voy a tener un whisky que va a ser un manjar, ¿no? Es algo que Qué lindo. la gente se va a pelear por llevarse este whisky, ¿no? Eso es a lo que estamos apuntando. Porque aparte tenés una conciencia social, digamos, vos estás haciendo un whisky, pero ya estás pensando en cómo vas a ayudar a la comunidad, en generar una nueva industria, estás, digamos, buscando el tonelero que lo haga con la madera local, también te he escuchado con esto de la deforestación y demás, de cómo buscar la madera y el tipo de madera que no sea, digamos, cualquier árbol que se está talando, o sea, hay como un montón de cosas, cuanto más te pregunto y cuanto más me meto en el proceso, más abrazando a tu cultura estás. Esa es la base, ¿no? Me parece apasionante porque aparte eso también es lo loco, lo que ahí decía Juan Ignacio, eso de la mezcla, porque uno piensa en whisky y a lo mejor uno piensa Irlanda, Escocia o Estados Unidos, y que vos puedas traer por ahí nada más el concepto, porque lo único que trajiste es el concepto, después estás usando todos productos locales, es increíble y me da cada vez más ganas de probarlo, pero bueno, más o menos tenés una, sé que esto es muy difícil, sé que es muy difícil, pero bueno, ¿tenés una estimación de tiempo que vos digas, bueno, más o menos en 6 7 años o X plazo voy a poder empezar? Entiendo que hay un montón de factores que influyen, pero digo, más o menos en tu cabeza debe haber ya una fecha. Bueno, ahorita ya tenemos, básicamente, es como el concepto, ya tenemos un primer producto, en realidad dos, ¿no? El Moonshine y ahora Claro. este, pero el plan es que ya estamos estructurando todo para
para ejecutar a lo grande, ¿no? Mi plan, mi sueño es ejecutar a lo grande y con toda la cabeza compleja que hemos podido crear todo este concepto, somos unas máquinas para crear ideas, ¿no? Y para seguir avanzando. Ya la plata es lo que a veces te frena, pero con todo el concepto que ya estamos terminando de armar, la idea es ya apuntar a un venture capital o un ángel inversor o algo. Ya estamos viendo cómo vamos a hacerlo, pero la idea es ya inyectarle lo que necesita para regar esta planta y que crezca el árbol. Uno de los planes que alguna vez se ha pensado es hacer una especie de crowdfunding donde la gente pueda comprar el whisky en blanco con el barril Claro. y se lo añeje. Y luego nosotros lo vendamos bajo nuestra marca. Nosotros lo añejamos y así podemos empezar a producir en mayores volúmenes, ¿no? Son ideas que tenemos y probablemente las vayamos ejecutando porque obviamente hacer whisky es algo muy grande, muy caro y necesitas mucha inversión, pero al final igual tiene una retribución, ¿no? Entonces estamos viendo Obviamente. cómo estructurar esto porque también necesitaríamos ya aprender más o contratar algún ingeniero financiero, porque esto ya, así como hemos aprendido todo el mundo desde las finanzas, de desarrollar el negocio y hacer el producto, nunca hemos contratado a nadie, ¿no? Claro, Los únicos claro, que claro. Bueno, para la marca sí tenemos un gran diseñador que capta la esencia de todo lo que tenemos, pero es un producto que tiene tanta historia y tiene tanta herencia cultural y tiene tanto que ya tenemos mucho de qué hablar y ahora, como son tantas ideas, necesitamos también definir, afinar todo eso y empezar a comunicar, claro. porque es tanta historia que si tú ves el producto no te das cuenta toda la espalda que ya tiene, ¿no? Hace 9 años que empezó y todavía está en el camino de la búsqueda. Entonces es como que cuando uno por ahí prueba un whisky, va, lo compra, lo toma y demás, no toma conciencia de eso y parte de estas entrevistas y de estas charlas es un poco como para que la gente que está empezando por ahí en el mundo del whisky entienda todo lo que pasa atrás y que en realidad lo que uno está tomando es una expresión de deseo, digamos, de lo que está buscando la compañía o el master distiller, o en este caso ustedes. Claro, exacto. Al final, cada whisky cuenta una historia, ¿no? Y si tú logras cerrar los ojos y probar y empezar a pensar todo lo que ha pasado ese whisky, llegas a imaginarte el ambiente donde se lo ha añejado, si llegas a sentir la brisa, si es que a veces llegas a sentir así la brisa que ha estado presente mientras se añejaba en la barrica, la temperatura y los granos, o sea, cada pieza es parte fundamental. Yo no considero que mi whisky sea mejor que otro porque cada whisky es peculiar y cada whisky cuenta una historia, ¿no? Yo pienso, pruebo un whisky y me imagino todo lo que se estaba contando, ¿no? Me imagino el lugar donde se lo ha añejado. Por eso es que también se le da tanta importancia si la bodega es de ladrillo o si es de metal o del clima donde se ha añejado o si la barrica es nueva, porque tú puedes añejar con una barrica nueva por poco tiempo o si quieres un whisky más añejo, vas a usar una barrica más usada, ¿no? Y si quieres añejarlo muchos más años, tiene que ser una barrica que tenga 2 o 3 usos, ¿no? La barrica es algo que también cuenta una historia y es un trabajo gigante. Entonces, al final, todo lo que engloba el whisky es algo son tantos conceptos tan puros y tan hermosos que nosotros solo le estamos aumentando la cultura andina, ¿no? Y estamos utilizando las cosas andinas y bolivianas para crear un nuevo tipo de whisky, ¿no? Y no solo exportar whisky, el objetivo es exportar la cultura boliviana, ¿no? Que es algo que la gente tiene que estar orgullosa de lo que tenemos, en vez de imitar lo que hay afuera. Aquí tenemos mucho más de todo, ¿no? Entonces, la historia de Quilla, la historia que al probar Quilla te cuenta, es la historia de Bolivia, básicamente, porque estamos igual utilizando hasta ingredientes de varias regiones de Bolivia, ¿no? Entonces, estamos concentrando muchas ciudades, muchos climas y muchos ingredientes, mucha historia y todo lo que ya he contado, que eso es la Ujú. historia que cuenta este producto, ¿no? Tú lo pruebas y no es un sabor, sino es la historia de Bolivia, básicamente, ¿no? Lo que vos estás transmitiendo es
la esencia, digamos, del whisky, porque el whisky en realidad es eso, es agarrar el producto que vos tenés con lo que vos tenés, digamos, en la región de Islay el whisky es más ahumado, o en Escocia solía ser más ahumado, porque secaban, digamos, el proceso con turba porque era lo que tenían. Hoy por hoy hay whisky de turba en todos lados, porque la importan, porque la mandan, pero la esencia del whisky es, digamos, la raíz es que sea con agua local, con, digamos, el cereal que se consigue localmente. Obviamente después todo eso se va, como hablábamos al principio, con la globalización y demás, y que todos se quieren parecer o que todos buscan, digamos, ser algo que no son, eso se distorsiona un poco, pero vos estás trayendo el whisky a su origen, o sea, estás haciendo un whisky boliviano en Bolivia al 100%, que no tiene nada de escocés, que no tiene nada de inglés, ni japonés, ni indio, ni nada. Nada, exacto. O sea, lo único que tiene de whisky es que sigo el concepto de destilado de grano que pasa por un proceso de destilación simple y tiene un tiempo en una barrica. Pero después Claro. estoy cambiando toda la fórmula de hacer whisky, ¿no? Esa es la esencia de lo que también queríamos. Si Bolivia es un país tan singular, tenemos que hacer algo igual de singular, ¿no? ¿Te has encontrado en Bolivia con alguna otra persona que haya empezado o que esté con ganas o si has visto que hay un poco más de movimiento que cuando vos arrancaste, a lo mejor? Hacia el whisky no, pero en los destilados en Bolivia están experimentando un boom, ¿no? Antes solo teníamos lo que era el destilado nacional, es el Singani, que es un brandy de uva, de una cepa especial, la Moscatel de Alejandría, que es un productazo, ¿no? Es algo así, es un manjar ese destilado, pero en los últimos años se ha cambiado porque eso se destila en el sur, en las regiones de Tarija, Camargo, y los destilados de altura son algo que han empezado a surgir, son una cosa nueva, ¿no? Y ya tenemos destilería de gin, Master Blends, que hacen el gin La República, y la destilería de 1825, que es un vodka excelente. Entonces, nosotros nos sumamos haciendo un whisky y ya en menos de 5 años o 7 años, de pronto Bolivia ya tiene gin, vodka, whisky y su bebida clásica que es el Singani, ¿no? Lo que quería saber era, bueno, justo ahí le preguntaron el tema de la destilación, si has probado con la destilación continua, lo preguntó justo Cigar Paz y era algo que te quería preguntar y me había olvidado. No, columna de destilación continua no tengo. Utilizo un alambique Carl, de un alambique híbrido que tiene una columna aromática a un lado. Entonces lo que yo utilizo es, habilito solo un plato de reflujo, que eso me da la suavidad necesaria para que el alcohol no te raspe, no sea astringente. Y utilizo un precondensador que ya te precondensa antes de llegar al condensador, que es donde termina de volverse líquido. Entonces, a nivel molecular, tu vapor no está sufriendo cambios tan bruscos y con ese precondensador es lo más cercano a simularse a un condensador de resorte, por ejemplo, que se queda caliente arriba y frío abajo y tú le vas dando cierto reflujo, pero tienes una condensación no de golpe, sino bastante delicada, ¿no? A medida que pasa. Y eso también te da una suavidad en el destilado final, que es lo que se siente suave, ¿no? Entonces sí, ha sido muchas pruebas, definir el ritmo de destilación y todo eso también, y ya finalmente son los cortes, ¿no? Pero es algo que ya lo tenemos estandarizado Claro, ya está definido. estamos produciendo, ¿no? Y ya de aquí en adelante es desarrollar más variedades y whiskies más específicos, más elaborados y más complejos, ¿no? Increíble, súper apasionante todo, cómo lo vas contando, las historias que hay detrás. Te diría, a mí que me gusta escribir, ojo con el libro de Kilia, ojo. Es algo que ya se viene. Estamos trabajando con mi socio en eso. Bien, me gusta, excelente, excelente. Sí, porque imagínate, estas historias son espectaculares y estamos hace cuánto, 1 hora y 10 hablando, nada más, o sea, nada. Puedo estar una semana sin callarme, o sea. Por eso, no, me parece espectacular. Yo o sea, trato de los vivos no hacerlos muy largos por una cuestión de que, nada, obviamente la gente está haciendo sus cosas. Muchas gracias por la humildad, No, gracias a ti.
sentarte a charlar conmigo acá y con la gente que te está preguntando. Invito a que todos te sigan en Kilia. Yo le digo Kila, pero no sé si es más Kilia Es o Quilla, ¿no? Quilla. Kilia. Ok, Ajá. Kilia. Vamos de vuelta entonces. Que sigan a Kilia, la cuenta de ahí de Fer que va subiendo también. He visto algunos tragos y algunas cosas que van haciendo interesantes. Así que nada, yo muchas gracias por este tiempo, Fer. A ti, un placer. Un Nos abrazo vemos. grande. Otro. Chao, chao. Suscríbanse al canal de YouTube. Gracias.